elegiste por ser el ejemplo del barrio. No me elegiste por llegar a una iglesia temprano, ni por saber de memoria un versículo entero, sino quizá porque estaba rendido y dispuesto. Muy buenas tardes, es un gusto estar en contacto nuevamente a través de Difusora Soriano, llegando hacia muchos lugares de nuestra región, cercanos a nuestra ciudad, a otras ciudades, y también por internet llegando a todas partes, ¿verdad? Es lindo que en esta época podemos tener un medio con un alcance tan profundo, tan potente, que puede llegar hasta lugares y que ni sabemos ni tenemos idea. Pero es un gusto estar, como cada sábado, compartiendo media hora con esta propuesta que es Tiempo para Pensar. ¿Cómo le va, Pastor Enrique? Bien, David. Muy impresionado de ver imágenes hace un momento sobre lo que está ocurriendo en el Congo, y me llama mucho la atención cuando pienso qué hace esa gente cuando es privada de su casa, de su comodidad y de todas las cosas que pudo disfrutar en su vida, de repente tener que dejar. Entonces, más o menos por allí va a ir nuestro tema, David. Qué tremendo tema. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. Bien, gracias, Dios lo bendiga a todos. Y tenemos dos líneas de contacto donde puedes estar allí mandándonos un mensaje, una necesidad que quieras que nosotros intercedamos por tu necesidad delante del Señor, con el grupo de oración de la iglesia, con los hermanos, que siempre estamos dispuestos a hacerlo, porque las necesidades no son el motor fundamental de la persona, pero sí son algo que Dios usa para que nosotros tengamos fe y pidamos por nuestras necesidades. ¿Los teléfonos son? Sí, David, es 092-985-836 y el otro 098-595-613. Y bien, amigos, estamos aquí para compartir con ustedes las últimas experiencias de nuestro mundo en esta semana, y estaba pensando lo útil que tiene que ser en este tiempo la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es una familia que marcha por el mundo con una misión extraordinaria, y sabe que cuando nosotros vemos que el mundo está sufrido, está pasando por una situación muy distinta a la que vivió desde hace años, desde hace siglos. Creo que es una de las pandemias más poderosas, más fuertes, más duras que nos tocó como seres humanos. Queridos oyentes, hay dos extremos que son necesarios que se junten en este tiempo y en nuestro mundo. Hay mucho sufrimiento y es necesario el encuentro de estas dos experiencias, la experiencia de una iglesia que marcha y la experiencia de las familias, de los hogares que están saliendo fuera de su casa para experimentar algo muy doloroso, como es lo que se está viendo estos días. Hay mucha gente que está falleciendo en el mundo y están siendo llevados fuera de su casa. Es duro lo que vamos a hablar esta tarde, pero no es un tema que nosotros debamos, no es correcto que nosotros lo obviemos, no es correcto que nosotros huyamos de ciertos temas que son una realidad
en la vida del ser humano. Siempre nos encanta que las conversaciones familiares sean alegres, sean lindas, sean llenas de gozo, llenas de satisfacciones, llenas de logros. Pero la conversación general que se está oyendo estos días como un rumor en la sociedad es otra. Se está hablando mucho de barbijos, se está hablando mucho de todos los elementos que se necesitan y las atenciones que está necesitando el ser humano hoy en un momento de crisis de la salud y de la muerte. Estimado oyente, la gente busca alivio para sus penas. Muchos están exclamando como el rey David en la Biblia, cuando decía: buscaré con mis ojos en los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esto decía el rey David en momentos de crisis. Querido oyente, el Espíritu Santo ha puesto en cada creyente, en Cristo, un ministerio extraordinario. En realidad es una función elemental para cada cristiano. Es decir, todo lo que esperamos de un cristiano es que haga esto justamente, lo que ya vamos a mencionar. La palabra de consuelo y de ánimo para estos tiempos de dolor, querido amigo, está en manos de la Iglesia, está en manos de la familia de Dios, está en manos de los creyentes. El consuelo, la palabra de ánimo, una palabra de aliento, ¿no es cierto?, una mano extendida. Todo esto, este poder está en manos de la Iglesia. Como decía al comenzar, hay dos extremos que se deben encontrar en estos tiempos de angustia. Yo quiero, antes que sigamos, que David esté leyendo allí en Lucas, un relato corto nomás, Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. Leemos entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, desde el verso 11. Tiene como título: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y sí, amigos, ustedes habrán notado en el relato de este momento que la palabra de consuelo y de ánimo para este tiempo de dolor está en manos de la Iglesia. Ya vamos a desglosar el pasaje que se ha leído, pero como decía al comenzar, hay dos extremos que se deben encontrar en estos tiempos. Es tiempo de angustia, querido amigo. 80 veces más o menos encontramos en la Biblia la palabra compasión o sus equivalentes como misericordia, piedad, gracia o bondad, y hay otras más. En una palabra, estamos siendo llamados a ejercer la bondad del Señor Jesús.
expresar su misericordia, extender una mano de bondad hacia el que hoy está sufriendo la pérdida de algún ser querido. Estaba viendo la imagen tan tremenda del Congo, donde 400.000 familias están saliendo fuera de sus hogares, escapando del volcán que se abrió allí. El mismo magma se veía en la imagen, y es tremendo ver cómo el ser humano, cuando está en zona de riesgo, huye. Estimado oyente, pero quiero que le diga una cosa, que todo lugar o todo ambiente donde no esté la presencia de Dios es una zona de riesgo. Repentinamente muchos están siendo llamados por el Dios soberano del universo. Esté atento a esto que voy a decir, porque nunca se habla por radio estas cosas. Son duras, por eso siempre se obvian mencionar, pero es la realidad. Por eso hay muchas preguntas en estos tiempos. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué pasó esto en mi casa? ¿Y por qué nos pasó esto con papá, con mamá, con mi hermano, con mi hija, etcétera, etcétera? Estimado oyente, por eso nunca hay que olvidarse las palabras del Señor Jesús. Él dijo lo siguiente: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él se pone como un escudo, querido amigo, ante el sufrimiento. Confiad, dice, yo he vencido al mundo. Se pone como un escudo de defensa para el sufrimiento. Algunos están siendo llamados para liberación de situaciones muy personales. Hay gente que vivió sufriendo grandes injusticias por muchos años, de parte de su familia, de parte de algún ser querido, de parte de algún patrón. Hay gente que sufre injusticias por años, y muchas veces es como que hay una liberación en la vida y ocurre lo que uno menos espera. Estimado oyente, por misericordia de Dios, hoy fueron liberados de ese sufrimiento. Otros, postrados de grandes enfermedades, hoy fueron liberados por esa razón. Yo quiero que leamos Isaías 57, le voy a dar un tiempo a David para que lo busque. Isaías 57, 1, 2, donde hay una razón, hay una explicación de parte de Dios respecto a por qué muchas veces un ser querido es llevado hacia las alturas. Leemos en Isaías 57. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Estimado oyente, esta es la explicación bíblica de lo que Dios piensa de las cosas. De la explicación que Dios te pudiese dar, está aquí, en este pasaje de Isaías 57, 1 y 2. Y sin embargo, ¿cuántos años hace que te estás preguntando, ¿y por qué ocurre esto en mi casa? ¿Por qué ocurrió esto en mi vida? Sin embargo, aquí dice, perece el justo sin saber quién lo entienda, sin haber quien lo entienda. Y sin embargo, Dios dice que es el que arrebata de delante de la aflicción a una persona y la libera de situaciones tan penosas. Pero también hay casos en los que ni el tiempo ni las soluciones humanas pudiesen resolver. Hay conductas que son una clara demostración de una falta de temor de Dios en muchas personas.
Y muchos realmente lo sufrieron silenciosamente, pero están hartos de personas así, personas de mala conducta, que hacen sufrir todos los días a sus seres queridos. Dígame si no es así, dígame si no es cierto que es así. Pareciera que nadie los puede frenar en sus fechorías callejeras u hogareñas. Violan, matan brutalmente, usando instrumentos de metal, abusan de niños, asaltan a jubilados y tantos daños más. Y nos preguntamos, ¿y quién puede detener esta violencia? Por eso yo quiero que leamos también Proverbios 11:29. Hoy lo vamos a hacer trabajar a David. Proverbios 11:29 y Oseas 8:7. Lo vamos a estar buscando. Proverbios 11:29. Leemos entonces la palabra de Dios, Proverbios 11:29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Podemos leerlo de vuelta, David, porque es justo lo que estamos diciendo respecto a la violencia en el hogar. Leemos nuevamente el versículo 29. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Muy bien. Y después, cuando yo leo en Oseas, capítulo 8, verso 7, ahí hay algo tremendo también, porque dice, porque sembramos viento, torbellinos segarán. Ahí está la lectura. Porque sembramos viento, torbellinos sembrarán. Es tremendo lo que dice, ¿no, David? Hay un dicho popular: siembra vientos y cosecharás tempestades. Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces, sin embargo, todavía hay una iglesia de Cristo en el mundo que tiene una gran misión para cumplir. Una gran misión para cumplir. Entonces ahora vamos a desglosar Lucas 7:11, David, al 17, porque es una figura hermosa. Aquí vemos cómo se cruzan dos tipos distintos de marchas, ¿verdad? En el medio en la puerta de la ciudad venía Jesús, venía en su recorrido, en su peregrinar, junto a sus discípulos, la gente que lo seguía. Venía de hacer milagros, porque si leemos anteriormente había sanado al siervo de un gobernante. Sí. Y la gente que venía con Jesús venía con alegría, con esperanza, porque era el rabí que había llegado. Pero se cruzó con esta marcha de gente que venía de luto, gente que venía angustiada, gente que lloraba, una viuda la cual no tenía más que un único hijo, le estaba dando la despedida a ese hijo, y su dolor era acompañado por todas las personas de la ciudad que querían estar en ese momento de congoja junto a la viuda, y se dolían por ese muchacho, un muchacho joven que había fallecido. Y ahí se cruzan las dos marchas, una con alegría, con esperanza, con fe, y otra con dolor, con amargura, con desazón. Y hoy se está dando eso en la realidad que vivimos día a día. ¿Cuánta gente está con un dolor por la pérdida de un ser querido, de un amigo, de un compañero de trabajo, de un vecino, o de alguien cercano a su círculo familiar? ¿Cuánta gente está angustiada porque no tiene esperanza? ¿Cuánta gente tiene miedo en el corazón por esto que está viviendo la sociedad? Sin embargo, los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos esperanza, tenemos fe en que Él está con nosotros, que Él no nos abandona, y que la muerte no es el fin de todo. La muerte es simplemente una separación, algo que tenemos que atravesar, que es natural en el hombre morir,
pero que a través de Jesucristo podemos tener una segunda vida eterna. Bien, David, yo veo aquí que Jesús se acercaba a este pueblo seguido de sus discípulos y de varias personas que le admiraban. Ahora, cada uno de ellos tuvo una mirada diferente de la escena de esta compañía que llevaba a ese hijo muerto. Estaba su madre y estaban el féretro con el chico que falleció y sus familiares y amigos. Muy bien. Ahora, cada uno tuvo una mirada diferente. Unos opinaron en su corazón y dijeron: qué grande grupo de gente acompaña este momento a esa familia. Otro dijo: el cajón, qué pinta el cajón, qué lujo. Pudo haber pensado eso. Otros miraron muchos otros detalles del escenario. Sin embargo, ¿qué vio Jesús? Eso es lo que más me interesa saber a mí, David. ¿Qué vio Jesús? En el verso 13 dice: y cuando el Señor la vio, esto es a la viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Vio el dolor. Entonces, yo quiero que sigamos el pensamiento respecto a esto. ¿Cómo actúa el Señor frente al dolor? ¿Qué es lo que más le interesa solucionar Él? ¿Qué es lo que más y qué respuesta tiene para nuestro dolor? Fíjate que acá dice: no llores. Y nosotros lo primero que hacemos frente al dolor es llorar. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo no llores? ¿Será porque tendría una expectativa diferente de lo que iba a ocurrir después? ¿No será porque él ya sabía respecto a que ese niño iba a ser resucitado? Entonces, hay motivos por los cuales el cristiano tiene que tener esperanza, David. Hay motivos. Porque tenemos a un Señor, a un Salvador, que nos trae una esperanza que no la tiene el mundo. Por eso dice que Él nos da lo que el mundo no nos puede dar. El que ha conocido a Jesús en esta vida tiene esa esperanza, tiene ese anhelo por las cosas de Dios, esa fortaleza espiritual para enfrentar momentos difíciles que nos tocan también. Porque la Biblia dice, como acá en el relato, Jesús está por encima de la muerte. Jesús venció la muerte. No solo en esta oportunidad donde resucita a este joven, lo hizo también con Lázaro, ¿verdad? Pero también Él mismo dio su cuerpo y venció la muerte. Y con Él, a través de ese acto en la cruz del Calvario, Él nos dio esa confianza a nosotros. No podemos dejar pasar este mensaje. Ni siquiera la muerte nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y después el Señor nos da una expectativa diferente a esta experiencia, ¿no es cierto?, de la muerte. Fíjate que yo conocí un anciano que tenía cerca de 90 años o más, y siempre le preguntaba: Don Pedro, ¿cómo anda Don Pedro? Y acá estoy, decía. Estaba bajo su viña tomando mate en el calor del verano y muy feliz, un hombre muy feliz, pero lleno de Jesús en su alma, en su espíritu, lleno de la expectativa que el Señor y la palabra de Dios le daba. Dice: aquí estoy, que el Señor me llame. Nosotros hemos estado hablando de cuántas diferentes maneras o razones hay por las cuales Dios llama a las personas. Hay personas que están en sufrimiento y Dios los llama. Hay personas que Dios los libera de situaciones que nada los puede liberar. Y Dios los lleva para libertarlos. Pero hay otros casos que son ya un juicio. Ahora, antes de terminar, David, terminando vos,
yo quiero que Santiago ore pidiendo a Dios por consuelo para todos los hogares que están sufriendo hoy. Yo quiero hacer una reflexión final que es acerca de esta situación con el virus, y que parece que la muerte nos está acosando, Agobiando. nos está rodeando por todos lados, como que nunca antes se dio esto. Y no es cierto. Siempre estuvimos a expensas de la muerte. Una de las garantías que tiene el ser que vive es que en algún momento va a morir. Nada más que lo obviamos. Y este virus no escapa de la voluntad de Dios. No. Así que cada persona que le toca partir de este mundo, sea por este virus o sea por cualquier otro motivo, no escapa de la voluntad de Dios. Hay que tener en cuenta eso. Nada rebasa la voluntad de Dios. Él es el que puso el día de nuestro nacimiento y el que tiene ya el día de nuestra muerte preparado. Así que lo que podemos hacer es preparar nuestros corazones, acercarnos a Él, abrirle nuestra vida, nuestro corazón, para que Él pueda hacer esa salvación de nuestra alma por medio de la fe en Jesucristo, que es la que nos permite tener esa confianza. Ahora vamos a pedirle a Santiago que pueda estar despidiéndonos en oración y... Sí, hermano. Está. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a orar por el tema del coronavirus, que vino con toda, estamos matando mucha gente, y te pedimos que con todas las vacunaciones se vaya curando el mundo, si se puede decir. Estamos acá alegres, contentos entre nosotros, porque andamos en los mismos caminos, y la verdad, gracias por todo, Padre, por la salud, por todo. La verdad que estamos viviendo días muy difíciles, pero usted confía en Dios y Dios va a ayudarlo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Y te dejamos la invitación para el sábado próximo, estar nuevamente en contacto a través del dial, y dejamos los teléfonos de contacto para que te puedas estar comunicando en caso de que surja alguna cuestión ahí, o un saludo, o cualquier cosa que quieras estar tú comunicándote con nosotros. Eres bienvenido a hacerlo. Hasta la semana que viene, que el Señor nos bendiga ricamente. Amén. Buenas tardes, Señor. El pan de la injusticia sabe amargo, pero al compartirlo siempre sabe a miel. Hay vidas que se pierden, hay sueños que se mueren mucho tiempo antes de nacer. ¿Cómo disfrutar mis bendiciones si la indiferencia se globalizó? Si somos hermanos, si somos iguales, merecemos lo mismo, un mundo mejor.